Aquí comienza Ficciones. Un programa que hacemos para ti desde Onda Maracena Radio. Hoy vamos a hablar de nuestros villanos favoritos. ¿Es cierto eso que dicen? ¿Eh? Que es una especie de vampiro. No existe nombre para lo que él es. El término villano originariamente hace referencia al habitante de una villa o aldea en oposición a lo que sería el noble o burgués, entendido inicialmente este último como el morador, el habitante del espacio urbano, del burgo. La connotación negativa que muy pronto adquiere esta palabra, este término de villano, dentro de esa dicotomía entre la ciudad y la aldea, hace que rápidamente el término derive hacia un significado de rústico, de descortés. Y andando en esa dimensión negativa, alcanza pronto el valor de ruin, de persona despreciable, mezquina, de malas costumbres o directamente malvada. Como ves, el campesino, el aldeano, pobre por definición, equivaldría al individuo moralmente repudiable, ya que emprendería un camino de ascenso social que lo alejaría de su estatus original a través de treta y artimañas indecorosas y poco respetables. El proceso evolutivo del significado de la palabra nos puede parecer acertado o poco correcto, pero este es, digamos, el camino que recorre el inicial aldeano hasta convertirse en el malvado de una historia fundamentalmente de ficción. Dentro de este ámbito, el de la ficción, que es el que aquí nos interesa, el villano, definido ya como el malvado, constituye un elemento crucial en el desarrollo de las tradiciones populares y de las narraciones modernas. Ya comentamos aquí el papel del héroe dentro de las distintas épocas y culturas. Y recordarás que decíamos que el héroe viene, tras un proceso de iniciación y aprendizaje, a constituirse en un redentor social destinado a enfrentarse a ese villano tirano, al ser egoísta que acapara poderes y bienes en beneficio propio y en perjuicio de la sociedad en la que se sitúa. Por ello, podríamos afirmar que el villano es casi más relevante que el propio héroe, en tanto que sin el uno, el otro carecería prácticamente de sentido. La trama de una historia gira de hecho más en torno a los planes malévolos del villano que a la bondad del propio héroe. Nos interesa también distinguir el término villano del de antagonista, términos normalmente relacionados pero diferentes en lo sustancial. Dentro de la narración, sea literaria, gráfica o cinematográfica, distinguimos dos tipos de personajes principales sobre los que recae todo el peso de la acción. Uno sería el protagonista, el eje de la narración. A veces es incluso quien nos cuenta la historia, quien la narra, ¿no? Sería uno de los ejes en tanto que su punto de vista es el que sigue el relato. Su protagonismo, en principio, es ajeno por completo a consideraciones morales del tipo bueno o malo. Es simplemente sobre quien se fija la atención del receptor de la historia. Frente a él, quien se le opone sería el antagonista, el personaje contrario al protagonista en el conflicto que toda trama narrativa desarrolla. De la misma manera que ocurría con el personaje central, el antagonista carece en sí mismo de implicaciones malvadas o bondadosas. Por poner un ejemplo, la trama de un relato puede centrarse en la perspectiva de un asesino, de un psicópata. Este sería el protagonista malvado desde cualquier punto de vista. Su alter ego, su antagonista, podría ser el policía que intenta poner fin a sus maldades, y sería socialmente considerado de todo punto como el bueno. Como vemos, héroe y villano suponen una oposición diferente en lo esencial a esa dicotomía protagonista-antagonista, pero lo cierto es que los códigos morales, explícitos o tácitos, que suelen regir las fórmulas narrativas de cada época, hacen que la identificación entre ambas parejas sea casi inevitable. Pero volvamos a nuestros villanos.
El malo, por así llamarlo, puede ofrecer distintas caras y distintas actitudes, desde el estereotipo más plano e inmóvil hasta una sutileza que pasa sin adherencias precisas sobre los conceptos del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, de lo justificable y lo del todo punto inaceptable. La imagen más estereotipada del malo podemos encontrarla en las caricaturas, que por definición exageran rasgos básicos en busca de un resultado cómico y burlesco. Sería el señor vestido de negro, de bigote puntiagudo y sonrisa perversa, que el humor gráfico e incluso el cine mudo nos ofrece con frecuencia. He agotado todos los planes malévolos que tengo en mi archivador. De la A a la Y. ¿De la A a la Y? Sí, o sea, el alfabeto. ¿Y qué pasa con la Z? ¿La Z? La Z va después de la Y. W, X, Y, Z. El plan Z, aquí está. Como tú has dicho. Ah, vaya. Es malvado. Es diabólico. Hasta huele a limón. El plan Z es increíble. No puede fallar. Podemos, por usar otro ejemplo, recordar la encarnación de todo lo reaccionario y lo intransigente que aparece en el humor gráfico de El Roto, en cuyas viñetas aparece de manera recurrente un señor de poco pelo, bigote plano y gafas de sol, y que suelta lindezas del tipo: hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. El rico de las viñetas de otro dibujante, de Forges, se asemeja mucho al del Roto, también con su bigotito, su poco pelo y sus gafas oscuras, y también con ocurrencias como las que en una viñeta concreta le suelta, encarnado desde su poder capitalista, al minúsculo señor de a pie. Ustedes, dice, son los culpables de la crisis por haberse entrampado hasta las cejas para poder tener una de nuestras viviendas de abusivos precios. Continuando con estereotipos, este malvado caricaturesco también quedaría representado por Gargamel, por ejemplo, ¿no? Aquel enemigo mortal de los inolvidables pitufos, o por personajes de Disney tales como Jafar, ya sabes, el antagonista de Aladdin, o el Capitán Garfio, el inolvidable Capitán Garfio. El primero, Jafar, juega con un papel más arquetípico, más plano, con su figura estilizada, su ropa oscura, su perilla puntiaguda, su mirada torva y su risa diabólica. El segundo, Garfio, mantiene el aspecto afilado, el bigote, pero estará de acuerdo con nosotros en que es un personaje mucho más entrañable en su maldad, más complejo, capaz de sentirse aterrado ante la cercanía del cocodrilo que le devoró la mano, y sobre todo despechado por la necesidad de encontrar satisfacción para ese odio irrefrenable que siente hacia Peter Pan. Otros malos arquetípicos nos vienen determinados dentro del encuadre del cuento popular: la madrastra, la bruja malvada, o por continuar dentro del mundo de la animación con el famoso Dr. Gunn, el enemigo acérrimo del inefable Inspector Gadget. El estereotipo del villano conformaría de este modo un personaje que, a su base esencialmente malvada, superpondría una serie de atributos que van cambiando en cada época según las convenciones del momento. El malo del cine actual, por ejemplo, suele ser fumador y mal hablado, en oposición a las políticas sanitarias de nuestros días y a las tendencias del lenguaje contemporáneo, esa tendencia del lenguaje contemporáneo a la llamada corrección política. Poco habría que decir del exabrupto verbal, pero ¿qué sería de Humphrey Bogart sin su cigarrillo, no? De cualquier modo, el malvado de ficción oscila entre el gesto permanentemente enfadado y la mirada, aduladora, hipócrita. Se ríe con malicia, frotándose las manos cuando se queda solo y calcula la cercana llegada de su triunfo, y la vanidad más pueril lo lleva, en un afán exhibicionista, a desvelarle al héroe capturado sus planes antes de que se materialicen plenamente, algo que, como sabe, supone de hecho su perdición. Así. Como todos saben, cada plan diabólicamente maligno que he tramado lo ha frustrado Austin Powers. ¿Y por qué será, damas y caballeros? Será porque no le matas cuando tienes la oportunidad, tontolada.
Esta representación tan repetida del villano hace que el personaje caiga fácilmente en lo paródico, en lo caricaturesco. Se llega de hecho a un grado de convencionalismo en sus modos, en su aspecto, sus atributos, que se convierte en una especie de caricatura. Esa deformación, cuando quiere evidenciarse, requiere una especie de vuelta de tuerca que cae de lleno en el esperpento que ideó don Ramón María del Valle Inclán. Lo que de por sí resulta ya grotesco, solo puede parodiarse mediante una deformación tan extrema que resulta, pues eso, esperpéntica. Doctor Maligno, tenemos un problema. Austin Powers está en la isla. ¡Que me lo traigan! ¡Vivo! A ver si tú. ¡Música! Esta canción va para el rey de la casa, Mimito Zapapi. Un maligno como yo no cuenta lo que siente. Lo siento, pero ahora lo que siento es lo siguiente. Alguno me dirá que mi niño es un botijo. ¿Qué quieres que le haga si le quiero como a un hijo? Pero Scott no me admira. El negocio familiar no lo cuida. Quiero que mi imperio lo herede mi niño. Veréis cómo se pone cuando pegue el estirón. Pero Scott no comprende que soy un tío legal, aunque siempre quise ser maligno. Maligno en mi interior, maligno pensamiento, maligno corazón. Y yo paso de ti, se la vi. Paso igual que tú pasas de mí. ¿Sabes qué? Que puestos a elegir, mi ni yo, tú eres mi super mí. Él es maligno, pero es un tío legal. Él es maligno, y es un tío genial. Doctor Maligno, es un tío con corazón. Doctor Maligno, Esa visión esperpéntica hace que los malvados más sutiles huyan como de la peste de todo aquello que los pueda relacionar con el tópico del malo arrogante y engreído. La necesidad de desligarse del tópico lleva a la búsqueda de nuevos arquetipos malvados. Del negro característico, del gesto torvo, puede pasarse a un rostro agradable que oculte las aviesas intenciones del villano. Saltamos del individuo oscuro al rubio, algo muy determinado por ese ideal nazi del superhombre ario, y de ahí se alcanza el extremo del albino, en tanto que ser diferente. Ya sabemos, por desgracia, que lo diferente, sea por albino, sea por mutante, sea por lo que fuere, acaba representando lo peligroso, lo malvado. Y esto es algo que, por poner un simple ejemplo, emplea Dan Brown en su archiconocido Código Da Vinci. Quizá por ello, por esa necesidad de alejarse de estereotipos, el villano ha ido poco a poco revistiendo su maldad sustantiva con capas de sutileza cada vez más refinadas, hasta el punto de convertirse en un personaje complejo de una riqueza que lo lleva en ocasiones a resultar más atractivo incluso que el héroe que los enfrenta. Esa es la clave del gran villano, ¿no? Su personalidad poliédrica, llena de matices, su inteligencia en unos casos, su sangre extremadamente fría en otros, la delirante lógica de su discurso, las terribles circunstancias que lo empujaron hacia el mal. Todo ello, por separado o en conjunto, conforman un individuo que ya no es solo necesario para que exista el conflicto narrativo, sino que acaba por reclamar y arrebatar en ocasiones una buena parte del protagonismo que en principio le correspondería solo al héroe. ¿Que haga eso, Rorschach? No soy un villano de cómic cualquiera. ¿De verdad crees que os explicaría mi plan maestro si existiera la más mínima posibilidad de que pudierais cambiar el resultado? Lo he activado hace 35 minutos. Ya hemos visto qué variables puede encarnar el villano, desde el tópico más rancio a la sagacidad más atractiva. Pero ¿cómo es en general este personaje? ¿Qué rasgos lo caracterizan? El estereotipo más repetido nos presenta a un individuo, generalmente hombre, luego hablaremos algo de la mujer malvada también, que ambiciona darse a conocer como el autor de los crímenes más llamativos o que desea directamente dominar al mundo.
Para ello suele contar con amplios recursos, tanto económicos como tecnológicos, recursos que emplea merced a su gran inteligencia. De hecho, suelen ser genios en cuanto al intelecto se refiere, ¿no? Se rodea además este personaje de una especie de ejército de secuaces, que son los que en la práctica llevan a cabo la ejecución de sus planes, y por lo general se esconde en una guarida secreta. Bien, doctor Maligno, recibí su informe del futuro. Su nueva guarida ya está lista. ¿Y es un volcán hueco tal y como había pedido? Por supuesto. Bien, entonces todo va exactamente según lo previsto. Además odia mortalmente a su enemigo, al héroe, y es infatigable en sus deseos de maldad y dominación. Esto es, aunque sea apresado, su mente criminal no descansa y planea incluso desde la cárcel no solo su fuga, sino la puesta en práctica de nuevos y diabólicos planes. Su ego hipertrofiado finalmente le impide responsabilizarse de los errores que achaca indefectiblemente siempre a la torpeza de su esbirro. Scott, quiero presentarte a mi gran enemigo, Austin Powers. ¿Y le das de comer? ¿Por qué no le matas? No sea simple, Scott, tengo una idea mejor. Le colocaré en una situación de la que podrá escapar, aunque tenga que afrontar una exótica muerte algo rebuscada. ¿Por qué no le pegas un tiro? Si quieres, traigo una pistola y lo matamos juntos. Será divertido. ¡Pam! Muerto. Se acabó. Si te vuelvo a oír otra parida, te castigo sin salir y no lo digo en broma. Muy bien, empecemos. Doctor Maligno, ¿de verdad espera que suelten la pasta? No, señor Powers. Espero que mueran. En cuanto paguen el rescate, haré que se derritan todas las ciudades del planeta invadidas por el magma. ¡Soltad los tiburones! Señor Powers, comprobará que todos los escualos llevan un rayo láser sujeto a la cabeza. ¿Los escualos también merecen comer caliente? Doctor Maligno, acerca de los tiburones. Cuando estuvo usted congelado, los incluyeron en la lista de especies en vías de extinción. Intentamos recuperar algunos, pero habríamos tardado meses en tramitar todo el papeleo. Hablemos claro, creo que solo he pedido una cosa. Disponer de unos sanguinarios tiburones con rayos láser sujetos a su cabeza. Sin embargo, resulta que mi ciclópeo colega me informa de que eso no es posible. ¿Tenéis la amabilidad de recordarme para qué os pago? Porque así no hay manera. ¿Qué es lo que tenemos? Lubinas. A partir de aquí, el villano más, digamos, refinado, modifica algunas de estas características, ya sea mostrando hacia su enemigo otros sentimientos distintos al del odio. Incluso algunos villanos necesitan a su némesis, por lo que digamos que lo miman hasta el punto de llegar incluso a salvarlo y poder así seguir luchando contra ellos, o bien llevando una vida más o menos pública en vez de recluirse en su refugio secreto. En ocasiones oponen su mente y su cobardía al valor y la fuerza física del héroe que los enfrenta, o llevan a cabo sus crímenes siguiendo una temática repetitiva, o simplemente dejándose llevar por el caos más absoluto. Además, y por último, el malo, precisamente por malo, jamás respeta un trato. Sabrisian, lleva a la princesa y al Wookiee a mi nave. Usted dijo que se quedarían en la ciudad bajo mi protección. Cambio el trato y ruega porque no cambie nada más. Vistas estas características generales del malvado, cabría llegar a preguntarse por qué algunos villanos resultan tan atractivos. ¿Qué nos atrae de estos personajes? Indudablemente el atractivo no puede emanar del personaje más estereotípico, ¿no? Más estereotipado, ya que por tópico precisamente se hace inconsistente. Nadie se reconoce a sí mismo como malo, ¿no?
El villano que sonríe diabólicamente mientras planea conquistar el mundo, o aquel que anhela la sumisión de cuantos le rodean, despierta, estará de acuerdo con nosotros, poca simpatía. Comprueba mi bondad. Frente a la crueldad de Leónidas que te pidió que te alzaras, yo solo te pido que te arrodilles. Es el otro tipo de malvado, el más sutil, el más complejo, el que puede llegar a seducirnos. ¿Pero por qué? Puede ser que en el fondo el villano encarne un deseo oculto en todos nosotros, deseo de venganza, de dominio, de superioridad. Pero eso solo quizá no baste. El malo debe tener algo más que pura y simple maldad para atraernos. Puede que sea su desgraciada caída en el mal, puede que lleguemos a entender el recorrido que lleva a cabo desde el orden y la ley hasta la sombra del oscuro, puede que sus motivos de venganza nos lleguen a convencer. Sea como fuere, los motivos del mal serían la base de que el villano resulte o no atractivo. El mal por el mal, creo que todos estamos de acuerdo en esto, no nos dice nada. ¿Cuáles son entonces las causas que pueden hacer que un personaje se convierta en un villano? Algunas de ellas podrían ser las siguientes. Por una parte tendríamos lo que podemos definir como el mal innato. Esto es algo que nos abre un interrogante. ¿Somos buenos por naturaleza y son la sociedad o las circunstancias biográficas de cada uno los que nos pueden llevar hacia el lado oscuro? ¿O existe por contra una posible esencia maligna en algunos individuos? El malvado de nacimiento se acercaría a la sociopatía, al trastorno de una personalidad abocada genéticamente hacia el mal. Pero aún así cabría la posibilidad de controlar, de civilizar esa tendencia innata, por lo que serían las circunstancias las que acabarían por hacer aflorar en toda su plenitud los deseos malévolos de un individuo incapaz ya en este momento de dominarlo. Con todo, habría casos en los que el mal escapa de la elección individual. Serían los personajes considerados como monstruos, tipo Mr. Hyde, el famoso alter ego del Dr. Jekyll que ideó Stevenson. Son personajes que, por las causas que fueren, carecen por completo de la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Junto a ellos, otros villanos lo son porque de alguna manera ansían desde siempre el dominio, el control de cuanto les rodea. El ejemplo más llamativo podríamos encontrarlo dentro del Señor de los Anillos, Sauron, un personaje inmaterial sin rostro, que sin embargo da título a toda la saga de Tolkien. Representa a este señor oscuro, a esa fuerza maligna que se materializa de alguna manera como la idea de extender de manera malvada un control despótico sobre todo el mundo. El deseo de venganza sería otro de los motivos que pueden hacer que un personaje devenga en un villano. Antes decíamos que pocos individuos creíbles serían capaces de considerarse a sí mismos como malvados. Su conducta fuera de las normas sociales y las leyes pueden estar justificadas ante el espejo por dirigirse contra otras personas, instituciones o incluso una sociedad en su conjunto que le han vuelto la espalda al villano, que lo traicionaron o lo abandonaron cuando más necesitaba de ese entorno. El villano en este caso obedece a un impulso de venganza entendido por él mismo más como un caso de justicia que otra cosa. Un ejemplo sería uno de los archienemigos de Batman, Dos Caras, que de fiscal intachable, implicado por completo en la lucha contra el crimen, acaba por convertirse en un malvado y arbitrario personaje. Frente a ello encontraríamos otra motivación tan netamente definida como es la ambición. La necesidad compulsiva de algunos personajes los empuja hacia un intento de satisfacer sus deseos a cualquier precio. Suelen ser estos villanos inteligentes, calculadores, que organizan en torno a su figura toda una estructura muy jerarquizada, en cuya cúspide se situaría su propia persona y cuyo único objetivo es la conquista de cuanto se les antoja, bien sea del dinero necesario para llevar a cabo sus planes, si es que no lo poseen ya, bien adueñarse de todo el mundo, de toda la sociedad.
El profesor Moriarty, el brillante enemigo del no menos brillante Sherlock Holmes, sería un buen ejemplo de este villano ambicioso. Arthur Conan Doyle, en el relato titulado El problema final, deja que el propio Holmes defina a quién será su enemigo por siempre. Dice literalmente: es el Napoleón del crimen. Es la mente organizativa de la mitad de los hechos depravados de los que se tiene conocimiento y de casi todos los que pasan desapercibidos en esta gran ciudad. Es un genio, un filósofo, un pensador abstracto. Tiene un cerebro de primer orden. Permanece sentado inmóvil como una araña en el centro de su red. Pero esta red tiene miles de hilos y él conoce muy bien el modo de vibrar de cada uno. Él mismo hace poco, solo planea, pero sus agentes son numerosos y están espléndidamente organizados. ¿Que hay un crimen que cometer? Pongamos por caso un documento que hacer desaparecer, una casa que desvalijar, un hombre que quitar de en medio. Se le hace llegar al profesor y el asunto se organiza y se lleva a cabo. Pueden coger a la gente. En este caso se encuentra el dinero necesario para su fianza o defensa, pero nunca se coge al poder central que se sirve de él. Nunca pasa más allá de la sospecha. Esta es la organización que yo había deducido, Watson, y a la que dediqué toda mi energía con el fin de sacarla a la luz y acabar con ella. Pero el profesor estaba rodeado de medidas de seguridad tan bien concebidas que hiciera lo que hiciera, parecía imposible conseguir una evidencia que pudiera declararle culpable en presencia de tribunal. Usted conoce mis facultades, mi querido Watson, y sin embargo, al cabo de 3 meses, tuve que confesarme a mí mismo que por fin había dado con un antagonista que era intelectualmente igual a mí. Mi horror por sus crímenes se perdió en medio de mi admiración por su habilidad. Junto a este profesor Moriarty, otro villano ambicioso por excelencia sería Lex Luthor, el enemigo de Superman, que con su intelecto superdotado desarrolla toda una compañía, toda una estructura criminal encargada o destinada a procurarle al propio Luthor el control del mundo. Otro de los caminos que pueden llevar a un individuo hacia el lado oscuro es el de la búsqueda. El afán por ir más allá en el conocimiento o en el dominio de un arte pueden hacer que el individuo se deje seducir por esas nuevas e ilimitadas perspectivas que el mal les ofrece. Son inicialmente individuos normales, esto es, ni buenos ni malos, que sin embargo se dejan tentar por esas posibilidades que el lado oscuro les pone al alcance de la mano. Darth Vader indudablemente encajaría dentro de este tipo de villano que cae en el reverso tenebroso sin que encuentre una vez dentro la forma de salir de él. Esto en el caso concreto de Vader es, como sabe, relativo, ya que el antiguo Jedi logrará finalmente redimirse de sus andanzas oscuras. Yo creo que Darth Vader constituye uno de esos ejemplos de villano que eclipsa al héroe. Todos conocemos la Guerra de las Galaxias, la saga de George Lucas, y todos conocemos que personajes pueblan el universo de esta saga. Pero yo creo que estará de acuerdo conmigo que si hay alguno de estos personajes especialmente llamativo es precisamente Darth Vader. La historia de Anakin Skywalker yo creo que también es de todos conocido, pero no estaría de más recordar un poco cómo desde muy joven el joven Skywalker es considerado como el elegido para devolver el equilibrio a la galaxia. De todas formas, a pesar del adiestramiento que sus mentores llevan a cabo con él, el joven Anakin se muestra desde muy pronto ambicioso, testarudo, y hace que, si bien Obi-Wan insista en los valores y en las capacidades del muchacho,
los maestros últimos, hablamos de Yoda, recelen de esa testarudez y de esa tendencia peligrosamente cercana hacia el lado oscuro que muestra el joven Anakin. Dentro de esta lucha de ambiciones, de orgullo herido, aparece la figura del senador Palpatine, en ese momento senador Palpatine, sugiriendo, insinuando la posibilidad de ampliar conocimiento y de obtener todo aquello que los Jedi parecen negarle a Anakin. El resto de la historia de Anakin Skywalker es de sobra conocido. Convertido ya en Darth Vader y en lugarteniente del emperador Palpatine, nuestro personaje se va a debatir al final entre continuar su camino fiel junto al tirano o iniciar una nueva era junto a su hijo Luke. El enfrentamiento, recordará, entre padre e hijo constituye una de las cumbres del imaginario que todos tenemos en nuestra mente, no solo de la iconografía, digamos, juvenil, sino que yo creo que de la historia del cine. Estás derrotado. Resistir es inútil. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! ¡No! Luke, tú puedes destruir al emperador. Él se ha percatado de eso. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Ven conmigo. Es el único camino. Las tensiones entre el emperador Palpatine y el propio Vader no son más que una evidencia de ese resquicio de luminosidad que aún queda dentro de este personaje indudablemente tan oscuro. Te dije que te quedaras en la nave, comandante. Una pequeña fuerza rebelde ha atravesado el blindaje y ha llegado a Endor. Sí, lo sé. Mi hijo está entre ellos. ¿Estás seguro? Lo he presentido, mi señor. Es extraño que yo no. Me pregunto si tienes claros esos presentimientos, Lord Vader. Son claros, mi señor. Entonces debes ir a la Luna Santuario y esperarle allí. Él vendrá a mí. Estas tensiones que comentamos llegarán al punto de que Palpatine, dentro de su condición de malvado por excelencia, no dude a la hora de planear la sustitución de Vader por su propio hijo, con la muerte del primero, indudablemente.
Bien. Tu odio te ha hecho poderoso. Ahora, completa totalmente tu destino y ocupa el puesto de tu padre a mi lado. Jamás. No entraré en el lado oscuro. Has fallado, Excelencia. Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Así sea entonces, Jedi. Un nuevo tipo de malvado vendría representado por la máquina. Ya hemos hablado aquí en este programa de los robots, así que no cabe extenderse demasiado en este punto. De todas formas, parece lógico que los cyborgs, los androides programados dentro de un código malvado, el Terminator es el ejemplo indudablemente más llamativo a este respecto, son villanos irremisiblemente irredentos, ya que su conducta está establecida por el programa que se le asigna y no cabe ante él posibilidad ni interés tampoco por cambiarla, ya que el mal y el bien son conceptos humanos que para el robot no plantean ningún conflicto de conciencia. Algo más interesante sería el papel del esbirro, personaje que sin la relevancia del supervillano pone su mala arte al servicio de quienes puedan costearlo o quienes puedan proporcionarle una vía de ascenso dentro de su carrera criminal. Son personajes que no luchan por un objetivo concreto, no desean dominar el mundo ni anhelan destruir a un enemigo mortal. En principio solo entienden el mal camino como otro cualquiera dentro de las posibles vías que la existencia nos ofrece. Algunas veces, además, la condición de secuaz es para ellos simplemente un trampolín transitorio para alcanzar el estatus de líder de su propia organización. En ocasiones, sin embargo, se contentan con ese papel de mano derecha, de aliado del señor que domina toda la jerarquía maligna. Tal sería el caso de dos personajes extraídos del Señor de los Anillos: Saruman, el mago blanco que se deja tentar por la influencia del Señor Oscuro, de Sauron, o los Nazgûl, los espectros, y dentro de ellos su capitán, el rey brujo de Angmar, de quien Gandalf en El Retorno del Rey nos hace una descripción bastante singular. Dice así, literalmente: soberano de Angmar en tiempos pasados, hechicero, espectro, servidor del anillo, señor de los Nazgûl, lanza de terror en la mano de Sauron, sombra de desesperación. Enviad a todas las legiones. No detengáis el ataque hasta que la ciudad haya sido tomada. Aniquiladlos. Pero ¿y el mago? Yo le someteré. Saruman, por su parte, compartiría elementos propios tanto de este secuaz, de este esbirro que venimos comentando, como de el personaje que en su búsqueda del conocimiento, en su ambición por conocer más de lo que las convenciones le ofrecen, se deja abordar por el lado malvado del conocimiento. En este sentido va a poner toda su sabiduría al servicio del Señor Oscuro de Sauron. El poder de Isengard está a vuestras órdenes, Sauron, señor de la tierra. Procúrame un ejército digno de Mordor. ¿Qué órdenes hay de Mordor, mi señor? ¿Qué encomienda el ojo? Hay trabajo que hacer.
señor, profundas sus raíces. Arrancarlos todos. Una nueva vía que se le abre al villano en su camino sería la de la ambigüedad. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Sabemos que existe la moral como herramienta para discernir entre esos extremos, pero no son conceptos ambiguos por sí mismos, no depende del contexto social y cultural en el que los situemos. A veces el propósito del villano es más que aceptable. A veces no podemos entender como malvado el interés que mueve a un individuo. Y sin embargo, son sus métodos, sus medios, los que lo sitúan en el ámbito del mal. Magneto, por ejemplo, es una víctima del holocausto nazi. Posteriormente, su condición de mutante lo vuelve a situar bajo la etiqueta del diferente, del distinto y peligroso. Lo mismo ocurre con el profesor Xavier, el líder de los X-Men, la Patrulla X, por lo menos en mis tiempos. Pero el empeño del profesor telépata es lograr un mundo posible en el que coexistan sin tensiones mutantes y humanos. Magneto, por contra, ve inviable esa alternativa. Además, quizá no le interese gastar energía en convencer a una sociedad marcada desde su raíz por un desprecio hacia quien no forma parte de los estándares en boga. Ya ha sufrido bastante, debe pensar Magneto, así que lo único que resta es combatir a los humanos. ¿Es malo por ello? En ese sentido, la elección se la dejamos a cada uno. Otro ejemplo de personaje más o menos ambiguo sería Kurt, sería ese comerciante de marfil que Joseph Conrad sitúa en el epicentro de la barbarie en su novela El corazón de las tinieblas. Más adelante, convertido en coronel de las fuerzas especiales durante la guerra del Vietnam, Francis Ford Coppola lo rescataría en su Apocalypse Now. Puede ser terrible, puede ser malvado, pero tiene sus razones. Está haciendo una guerra. Es un gran hombre. ¿Sabe? Bueno, no tengo palabras. No tengo palabras para decirle, por ejemplo, que el otro día quiso matarme, o poco menos. ¿Por qué quería matarle? Porque le hice una foto. Me dijo, si me haces otra foto, te mato. Y hablaba en serio. Así que calma, mucha calma. Espere relajado. Él volverá a estar amable. Pero no juzgue al coronel como si fuera un hombre corriente. Rompió con los demás y después rompió consigo mismo. Jamás había visto a un hombre tan roto, tan destrozado. He visto horrores. Horrores que usted ha visto. Pero no tiene derecho a llamarme asesino, tiene derecho a matarme. Tiene derecho a hacerlo. Pero no tiene ningún derecho a juzgarme. No creo que existan palabras para describir todo lo que significa. A aquellos que no saben qué es el horror. El horror. El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son,
se convierten en enemigos terribles, en auténticos enemigos. La película Apocalipsis Now, de cualquier forma, nos sitúa en un escenario, la guerra de Vietnam, que de poder definirse con pocas palabras estaría situado en la anulación misma de cualquier código moral. ¿Hueles eso? Lo hueles, ¿verdad? ¿Qué es? Es napalm. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra. Otro tipo de villano podría ser definido como el todopoderoso. Hay personajes cuya conducta escapa de cualquier consideración moral. Galactus, por ejemplo, dentro del universo de la Marvel, en su condición de ser cósmico que debe saciar su irrefrenable necesidad de devorar galaxias enteras, no puede ser sin más considerado como un villano. Eso es pedirnos que recapacitemos al comernos una lechuga, ya que en torno a ella se había generado un pequeño ecosistema de bacterias e insectos que nuestra acción recolectora ha destruido. Por último, dentro de este recorrido por el muestrario de malvados, estaría el psicópata. Hemos hablado ya del mal innato y hemos convenido que resulta enormemente complicado concluir de manera tajante si el malvado nace o se hace. Sea como fuere, lo cierto es que el mundo de la ficción nos muestra abundantes casos de villanos que lo son porque no pueden ser otra cosa. El caos de su mente los empuja de manera indolora, esto es, sin remordimiento, hacia la destrucción y el mal. Batman es quizá uno de los héroes que mejor lo sabe. Se ha enfrentado demasiadas veces al Joker como para no entender que dentro de la mente de su opuesto no hay más que la estridente y colorida necesidad de quemarlo todo. Hola. Oye, no quiero que haya malos rollos entre nosotros, Harvey. Cuando a ti y a... ¡Rachel! Rachel los cogieron. Gordon me tenía enjaulado. Yo no activé esos explosivos. Tus hombres, tu plan. De verdad tengo pinta de tener un plan. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia, tienes que saber que digo la verdad. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entraría el pánico, porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir,
Entonces la gente se vuelve loca. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. El besánico discurso del Joker mezcla la lógica más aplastante con el disparate. El caos es su meta, la anarquía su camino. Su traje morado y su pelo verde, su sonrisa espeluznante por artificial, son la encarnación misma de una locura que no por justificada deja de ser locura. ¿Cuándo? ¿Quieres saber de qué son estas cicatrices? Mi padre era un alcohólico y un animal. Y una noche se le fue la olla más de lo normal. Mi madre cogió un cuchillo de cocina para defenderse. A él no le hizo ninguna gracia. Ninguna. Y delante de mis narices le clavó el cuchillo a la vez que se reía. Se volvió hacia mí y me preguntó, ¿por qué tan serio? Vino hacia mí con el cuchillo. ¿Por qué tan serio? Y me metió la hoja en la boca. Vamos a dibujarte una sonrisa en esa cara. Y... ¿por qué estás tan serio? El otro gran psicópata de la literatura y del cine es sin duda el psiquiatra, el doctor Aníbal Lecter. Se trata de un personaje indudablemente poseído por un deseo irrefrenable de, en este caso, de devorar a sus víctimas. Es un personaje que asusta incluso antes de que tengamos oportunidad de haberlo visto. Recordar las normas. No toque el cristal, no se acerque al cristal. Entréguele solo papel fino, ni plumas, lápices o bolígrafos, ni grapas ni clips en su cuestionario. Use la bandeja deslizante, no haga excepciones. Si intenta pasarle algo, no lo acepte. ¿Entendido? Entendido, doctor. Le enseñaré por qué exigimos tantas precauciones. La tarde del 8 de julio de 1981 se quejó de un dolor en el pecho y fue llevado al dispensario. Le quitaron el bozal y las correas para hacerle un electrocardiograma. Al acercarse la enfermera, él le hizo esto. Los médicos pudieron recomponerle la mandíbula y salvarle más o menos un ojo. El pulso de él no pasó de 85, ni cuando se le comió la lengua. Lo tengo ahí dentro. La extraordinaria inteligencia de Lecter, su agudísima perspicacia de psiquiatra, bifurcan su maldad en una crueldad doble, psicológica a la una, en tanto que sabe desnudar sin piedad y casi sin esfuerzo los recónditos secretos que en vano pretende ocultar su oponente. Por otro lado, y como si esto fuera poco, a la crueldad psicológica une una sádica maldad que lo empuja, si puede, a devorar físicamente a su víctima. Agente Starling, ¿cree que puede diseccionarme con este burdo instrumento? No, yo he pensado que quizá Es muy podría... ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI. Adivina muchas cosas. Pero ¿será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo? ¿Qué me contesta? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que ve? O quizá
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Pero lo que realmente fascina de este caníbal que detesta la grosería es cómo sabe usar su intelecto y su sagacidad para disponer a su alrededor las piezas según su antojo. Vive recluido en una prisión, sufre los mezquinos tormentos a los que lo somete su carcelero, el Dr. Chilton. Es él quien soporta impasible la camisa de fuerza que lo atenaza, el bozal que le cubre el rostro. Y sin embargo Lecter siempre parece dominar la situación. Siempre sabe esconder un as bajo la manga. Se ofrece y amaga, enseña y esconde. Recuerda a veces al depredador que juguetea con su presa, ofreciéndole con crueldad la ilusión de una escapatoria imposible. No desperdiciaré su tiempo ni el de Catherine regateando miserables privilegios. Clarice Starling y el despreciable Jack Crawford ya han malgastado el tiempo suficiente. Espero que no haya sido la perdición de esa pobre chica. Déjeme ayudarla y confío en que usted lo hará cuando todo esto termine. Tiene mi palabra. ¿Paul? El verdadero nombre de Buffalo Bill es Louis Tolan. Yo le vi una sola vez. Me lo envió a mi consulta mi paciente Benjamin Raspal en abril o mayo de 1980. Eran amantes, ¿sabe? Pero Raspal estaba muy asustado. Al parecer, Louis había matado a una persona y había hecho algo con su piel. Denos su dirección y su descripción. Dígame, senadora, ¿crió usted misma a su hija Catherine? ¿Cómo? ¿Le dio usted el pecho? Oiga, un momento. Sí, le di el pecho. Se le resecaron los pezones, ¿no? ¡Hijo de puta! Cuando a uno le cortan una pierna, sigue notando que le pica. Dígame, mamaíta, ¿qué le picará cuando su hija yazca muerta en la camilla? Llévense esto otra vez a Baltimore. 1,80 m, constitución fuerte, unos 90 kilos, pelo rubio, ojos azul claro. Unos 35 años. Dijo que vivía en Filadelfia, pero quizá mintió. Es todo lo que ahora recuerdo. Pero si se me ocurre algo más, la avisaré. Ah, otra cosa más, senadora. Me encanta su abrigo. Estos son algunos de los villanos más relevantes según nuestra opinión. Hay más, por supuesto. Si te apetece, coméntanoslos en el blog ficcionesreales.wordpress.com. En cualquier caso, hasta aquí llegan estas ficciones de hoy. Gracias por haber estado ahí, como siempre, escuchándonos. Ya sabes que puedes volver a encontrarnos en Onda Maracena Radio y en cualquier momento en el blog ficcionesreales.wordpress.com. Un saludo y recuerda que hacemos este programa especialmente para ti. Desierto, soy el plomo en el mar, soy una paja en el ojo, soy la pólvora en remojo, soy el viento que nos sopla, soy el que sopla en el bar, soy el que viene a la iglesia para verte comulgar. Soy la cabeza pesante, soy el pienso de animal, soy el que no duerme nunca y el que no se deja en paz, soy el que anda por las calles y no sabe a dónde va, soy el que caza moscas aburrido de esperar. Más solo que un loco paso los días esperando por ti. Acabaré más loco que solo si no vuelves a por mí. Soy el que
signo, el que persigue una señal, el que atiende a sus instintos de andarse por las ramas, y el que nada con los sapos y salta con las ranas, y el que bebe por las tardes y miente en sus hazañas. El que nada con los sapos y salta con las ranas, y el que bebe por las tardes y miente en sus hazañas. El que nada con los sapos y salta con las ranas, y el que bebe por las tardes y miente en sus hazañas. Más solo que un loco paso los días esperando por ti. Acabaré más loco que solo si no vuelves a por mí. Soy el tercer ojo, soy el sexto sentido, soy el octavo pasajero, soy la quinta esencia, soy el séptimo sello, yo soy el que me hundí primero, soy un barco en el desierto, soy el plomo en el mar, soy una paja en el ojo, soy la pólvora en remojo, soy el viento que no sopla, soy el que sopla en el bar, soy el que viene a la iglesia para verte comulgar, soy la cabeza pesante, soy el pienso de animal, soy el que no duerme nunca y el que no se deja en paz, soy el que anda por las calles y no sabe a dónde va, soy el que